Macri no había ganado ninguna licitación, se había presentado un montón. No ganó ninguna, le tocó la del correo. Ya cuando toda esa ola se venía abajo. Por supuesto que le fue mal. Nosotros nos acordamos lo malo que fue la gestión en el correo. Y por lo tanto perdió la concesión y hubo toda una causa judicial que ya lleva 13, 14 años. Y hoy hubo una resolución que ha generado impacto, controversia y sospecha. Tienen la historia Gonzalo Asís. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Muy buenas tardes. ¿Qué tema? Un tema muy complejo, aparte de explicar, Nelson, sí, porque cada vez que se habla de un concurso o de una quiebra, hay una ley que rige todo esto, que es la Ley de Quiebras de la República Argentina, que para el común de la gente que no está habituado a escuchar estas historias, es complejo el asunto. Así que preparamos con la producción de este noticiero una serie de placas para ir contando llanamente cómo es la historia por la cual hoy el gobierno está afrontando una cuestión políticamente muy tensa, porque es el papá del presidente de la Nación que está resolviendo una cuestión legal con el Estado Nacional que hoy en día está presidido por Mauricio Macri. Así es. Vamos a las placas. Primera placa, como usted contaba recién, Nelson. El correo argentino fue privatizado por un decreto de Carlos Menem el 1 de septiembre de 1997 y se constituyó como Correo Argentino Sociedad Anónima. Bien, segunda placa. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos con la segunda placa. Es la crónica esta. En el año 2001, Nelson, la empresa presentó un concurso preventivo. Correcto. ¿Por qué? Porque como usted contaba, las cosas no iban bien económicamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué le contamos a la gente? ¿Qué es un concurso preventivo? Es el proceso por el cual una persona física, un ser humano común y corriente, o una empresa insolvente pueda renegociar sus deudas contraídas. Cualquier persona que nos ve puede entrar en un concurso preventivo. Ahora bien, ¿qué pasa con esto, Nelson? El mecanismo por el cual un deudor se presenta ante un juez, hay un síndico que tiene que dar un informe y después se resuelve la situación entre los deudores y los acreedores. ¿Qué pasó? En el año 2003, fruto de la falta de pago que la empresa Correo Argentino le hacía y le debía al Estado argentino, Néstor Kirchner toma la decisión de reestatizar no el correo como empresa privada, sino reestatizar la prestación del servicio de correos en la República Argentina. Ahí había una discusión por el canon, y Macri había ofrecido un canon en el año 97, exacto, que era impagable en el 2003, por supuesto, y este era el tema de la discusión, porque además el correo había dejado de tener, con la tecnología, los mails, esto de mala importancia que tenía el flujo que tenía, ¿sí? Exactamente. Bueno, ¿qué ocurre? Seguimos con la placa siguiente, para continuar con esta historia. En el año 2003 hay un juez, el juez es el doctor Eduardo Dubois, quien decreta la quiebra de la sociedad comercial Correo Argentino. Entonces, ¿qué ocurre ahí, Nelson? Se le permite a la empresa Correo Argentino presentar una primera propuesta para evitar el cierre, para evitar fundirse, como se dice en el lenguaje de la calle. Ahí hay una primera propuesta, que creo la tenemos en placa, ¿sí, no? Ahí está. La primera propuesta presentada por la empresa al Estado argentino, le cuento algo, de toda la deuda que tenía la empresa Correo Argentino S.A., el 32,65% era deuda para con el Estado argentino, el resto era deuda para con privados. Estamos hablando de 296 millones de pesos. Que en realidad eran dólares, Nelson. Al 1 a 1. Al 1 a 1, exactamente. Bueno, la primera propuesta que hace la empresa Correo Argentino es una propuesta de 25 cuotas anuales con una tasa muy chiquitita, una tasa del 1% anual. El Estado, como era de esperar, en ese momento estaba el doctor Roberto Lavagna como ministro de Economía y Kirchner como presidente, rechaza esta primera propuesta de la empresa Correo Argentino. Bien, ¿qué pasa después, Nelson? La propuesta era un disparate, más 1% anual con una inflación que en el 2003 estaba en el 20 y pico por ciento, estaba bajando, pero estaba en el 20 y pico por ciento, ¿sí? Dale. Durante los 12 años del kirchnerismo hubo muchas propuestas que presentó la empresa Correo Argentino S.A. y que fueron rechazadas por el Estado. La realidad, Nelson, acá hacemos un pequeño paréntesis, ¿por qué? Está la trama política también entre los Kirchner y Macri,
Los Kirchner sabían que si ellos rechazaban como personas en poder del Estado la propuesta del Correo Argentino, la empresa se terminaba fundiendo y el síndico iba a terminar liquidando los bienes, porque en ese momento, habiéndole Kirchner quitado el servicio de correo a Correo Argentino S.A. era una cáscara vacía con edificios y empleados. Entonces la especulación de los Kirchner era que la empresa se funda y que el síndico liquide los bienes y el Estado cobre por esos edificios, muebles, etcétera. Bien. La empresa Correo Argentino apela entonces ante la Cámara Comercial Federal. Placa siguiente. En 2016 hay un acuerdo. ¿Por qué, Nelson? El 28 de junio del año pasado, ya con el cambio en el Poder Ejecutivo, el presidente no era más Cristina Fernández, la presidenta, sino que era Mauricio Macri. Llegan a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Cómo se llega a este acuerdo? El Correo Argentino hace una primera oferta. La primera oferta eran 19 cuotas anuales con un 6% de interés. El Estado argentino, a través del Ministerio de Comunicaciones, rechaza esa propuesta, pero le dice a Correo Argentino, mira, si vos me bajás la cantidad de cuotas a 15 y subís el interés de 6 a 7% anual, podemos llegar a un acuerdo. Y el acuerdo llegó. Placa siguiente. ¿Qué pasa, Nelson? El Estado argentino, en teoría, con este acuerdo debería cobrar no 296 millones de pesos, sino que 15 años más tarde cobraría 600 millones de pesos. Pero esto lo tiene que homologar una decisión judicial, porque así lo establece la ley de quiebras. ¿Qué pasó? El tema, antes de que el juez resuelva homologar, pasa lógicamente por el fiscal, como en cada juicio. Y la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que es la doctora Gabriela Boquín, rechazó la propuesta de Correo Argentino y emitió 2 dictámenes diciendo lo siguiente. Dice que la propuesta equivale a una condonación de la deuda, es decir, dice la fiscal que con esta propuesta el Estado le está perdonando la deuda al Grupo Macri por lo que le debe en base al servicio de correo. Y además, y acá viene una palabra muy importante, una palabra clave, Nelson, dice la fiscal que la propuesta es abusiva. ¿Qué queremos decir acá? Y hacemos un paréntesis, Nelson. En el año 2001-2002, ante la crisis política y económica de la República Argentina, se hizo una pequeña modificación a la ley de quiebras que estableció la potestad del juez que tiene que definir la quiebra de una empresa para definir, valga la redundancia, si la propuesta del deudor es abusiva. ¿Qué significa que sea abusiva? Mire, vamos a explicarlo, Nelson, físicamente. Muy importante. Yo tengo estas 4 hojitas, Nelson, este es todo mi patrimonio. Esta 1, 2, 3, 4. Y yo digo, bueno, por mi deuda contra Nelson Castro le voy a dar una hojita. Entonces el juez puede decir, pará, vos tenés un patrimonio enorme, le debías a Nelson 8 hojas y le estás dando una sola. Tu propuesta de cancelación de la deuda es abusiva. Eso es lo que dice la fiscal, que es quien hace un dictamen que se eleva al juzgado. Dice la fiscal que la quita de deuda que se le hace al Grupo Macri por el tema del correo es de 4.000 millones de pesos a hoy. Y si uno cuenta hasta el final del pago de las cuotas, la deuda y su pago estarían con una quita superior a los 70.000 millones de pesos en perjuicio del Estado argentino. Porque se terminaría de pagar en el año 2033. Todo esto. ¿Qué dice la fiscal? Que la quita equivale en un total del 98,82%, es decir, casi una condonación. Y lo que la fiscal dice es lo siguiente: la totalidad de las acciones de SOCMA son propiedad de la familia Macri. SOCMA es contratante de Sideco Americana S.A., que a su vez posee el control accionario del Correo Argentino. Por lo tanto, no solo esto significaría, según la fiscal, ya vamos a contar lo que dice el gobierno, esto significaría un perjuicio para con el Estado en beneficio del Grupo Macri, sino que además habría un conflicto de intereses, ya que el acuerdo llegó no durante los años de un presidente que no tenía un vínculo familiar con el grupo económico, sino que llegó ahora. Esto es elemental, digamos. Yo quiero marcar esto al margen de lo técnico, porque aquí obviamente vamos a escuchar lo que dice el gobierno frente a este tema, ¿no es cierto? Es un tema muy delicado porque por eso es importantísimo que la justicia actúe rápidamente. Ahí acá hay una situación de conflictos de intereses, porque Mauricio Macri es parte de esta estructura societaria. Esto es un problema realmente
grave. Queremos darle la dimensión que tiene y la necesidad entonces de que la justicia actúe prontamente para esclarecer esto que es altamente comprometedor. Seguimos, Gonzalo. Nelson, para terminar con la parte del Ministerio Público Fiscal, la fiscal ya hizo lo que se llama reserva de recurrir vía recurso extraordinario ante la Corte Suprema. ¿Qué dijo? Ya le avisó al juzgado que en caso de que el juzgado resuelva a favor de lo que plantea el acuerdo entre el Estado y la empresa privada, ella va a recurrir a la Corte Suprema. Perdón, no quise decir juzgado, la Cámara. La Cámara, ¿Por qué? Porque es la segunda instancia y la última instancia es la Corte Suprema. La fiscal ya avisó, esto va a la Corte. Sí, esto va a la Corte. Esto va a la Corte. Bueno, hoy habló el gobierno y lo hizo a través del director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, que se llama Juan Mocoroa. Dijo lo siguiente: primero, negó que se le haya condonado la deuda al grupo Macri. Dijo, entre otras cosas, que lo que se prevé es que la empresa pague el 100% del capital verificado, que era originalmente de 296 millones de pesos dólares, y que ahora sería, según esta resolución, de 600 millones de pesos. Hay un punto muy importante que vos acabas de señalar, que es el valor de 296 millones de pesos dólares. Porque efectivamente ahí surge el número. Vamos a hacerlo redondo, 300 millones de pesos dólares. El dólar a 15 pesos, 3 por 5, 45, 4.500 millones de pesos. Bueno, lo que dice el representante del ministerio es lo siguiente: dice, presumo que hubo un error jurídico, esto tiene que ver con el cálculo que usted bien hacía recién. Él lo que plantea desde el ministerio es que no se puede dolarizar la deuda de manera lineal cuando la deuda que se contrajo era en pesos y no en dólares. Ahí estaba la discusión, pero era el momento del 1 a 1, atenti con esto. La discusión. Ahí está, el número surge, como ves, Gonzalo, redondo. Sí. Digamos, si son 300 millones de pesos o si son 300 millones de pesos dólares. Claro. Si son 300 millones de pesos dólares, son 4.500, 4.600 millones. Bueno, por lo pronto, hoy el ministro Aguada anunció que va a convocar a los jefes de bloque opositores en el Congreso de la Nación para que se saquen sus dudas. Hicimos algunas llamadas telefónicas para saber si esta convocatoria se hizo o no. En el caso del Frente Renovador se hizo un llamado a la diputada Graciela Camaño. Me parece que el Frente Renovador no va a asistir a esta hora de la noche. Hay un acuerdo entre Massa y Stolbizer para desistir de asistir a esta reunión y solicitar que el Congreso cree una comisión investigadora de la privatización del correo argentino. Hicimos una consulta también al bloque del Frente para la Victoria. No es caprichoso esto, ¿sabe por qué, Nelson? Porque son los votos que necesita el gobierno para poder encaminar cualquier acuerdo parlamentario. Bueno, a las 19:50, que fue el último llamado que hicimos al bloque kirchnerista, no había existido por ahora un llamado al diputado Recalde, así que me parece que el tema viene bastante complejo. Quisimos contar esto de manera simple, gráfica y, digamos, sin opinión. Esta es una historia objetiva, ¿no? Por supuesto, por eso digo esto, y a partir de esto, lo fundamental es tener la información. A partir de la información surgen tres cosas, Gonzalo. Primero, que el gobierno, por supuesto, lo manejó mal. Hoy debió haber dado una conferencia de prensa, más allá de la explicación del asesor legal y demás. Hoy el ministro de alguna autoridad debió haber dado una conferencia de prensa para que se explicitara y se pudiera preguntar con amplitud sobre todo esto. Por supuesto que se debió haber convocado a los bloques políticos, segundo punto, mucho antes de llegar a esto, porque como bien decimos, esto ya viene de julio, viene de muchos años. Junio 2016. Tercero. Y tercero, esto requiere un accionar judicial pronto y eficaz para dilucidar esto que tiene un manto de sospecha enorme. Gracias, Gonzalo.